vamos a hablar de la salud mental de Sergio Massa. Este no es un programa de salud, no es un programa especializado en la salud, pero sí nos interesa saber de alguna manera cuál es el estado mental de Sergio Massa, alguien que tiene amplias chances de quedarse con el control del sillón de Rivadavia. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos en un momento de crisis en la Argentina, donde el que tome el toro por las astas debe ser alguien con cierto control emocional, debe ser un buen piloto de tormentas, porque lo que estamos viviendo es una gran tormenta. Bien decía Carlos Pañi en esta editorial del día de ayer en La Nación Más, de que las soluciones que aparecen en el camino son ajuste y más ajuste, o sea, shock administrado por los mercados o shock administrado por el Estado. No hay una tercera opción. Ya hemos desistido del gradualismo porque la misma realidad nos lo ha impuesto de este modo. Así que bueno, la persona que se haga cargo de los destinos de la Argentina a partir de diciembre debe ser una persona con templanza, una persona aplomada, una persona con emociones controladas para conducir a esa gran nave que es la Argentina hacia su destino de progreso, o al menos a salir del lugar donde estamos. Para que nos comente más al respecto, vamos a hablar con alguien que entiende y mucho de la cuestión de la salud mental, como hoy está de moda decir, de alguna manera en esta categoría. Vamos a hablar con Alejandro Litmanovich, psicólogo de la ciudad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, Antonio. ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás? Sí, gracias por atendernos. Bueno, a ver, días pasados hablábamos respecto a Javier Milei de esta cuestión de algunos periodistas, analistas, de considerarlo que no está en sus cabales, que es una persona que no tiene control sobre sus emociones. ¿Cuál es el estado, si es que se puede analizar el estado desde este lugar, ¿no? Porque no somos allí del círculo íntimo de Sergio Massa, pero ¿cuál es el estado, si se lo puede analizar desde el lugar donde estamos, desde el lugar donde estás vos, de Sergio Massa, actual ministro de Economía y quien tiene grandes chances de coronarse presidente a través del balotaje? Sí, haciendo la salvedad que hice la otra vez respecto a Javier Milei, de manejarnos en un nivel más o menos público de lo que conocemos tanto de Milei y de los demás candidatos, en este caso Massa, porque, como te decía la otra vez, si nos ponemos a hacer si tengo que hacer un diagnóstico detallado y serio, debería atenderlo y a la par suministrarle algunos test, ¿no? Para medir la coherencia entre lo que veo en la clínica y las evaluaciones, que hay unos instrumentos realmente muy buenos. Haciendo esa salvedad, primero te digo una cosa, poco se habló de la salud mental de los vicepresidentes, y eso que hubo un debate, está bien, esto es un sistema muy presidencialista, pero ahí la vimos, por ejemplo, a Villarruel, muy aplomada, muy sólida, perspicaz, rápida y más sacado, y con un desborde emocional a Agustín Rossi, que incluso le dijo que era una mosquita muerta y se lo veía con una furia de querer comérsela. Pero respecto a Sergio Massa, me interesó el tema porque sí, está en el foco Milei y sus desbordes. Y yo me preguntaba, ¿y de Massa vamos a hablar de la salud mental o si es aplomado? En principio te diría que mi imagen es de verlo como una persona bastante equilibrada. Ajá. Cuesta ver a un Sergio Massa sacado, sí, vehemente en un discurso, firme, entusiasmado. Ahora, rara vez se lo va a ver sacado. Para mí tiene una gestión emocional, digamos, adecuada en ese sentido. Diría un amigo, y esto un poco de chicana a los psicólogos, ¿no? Pero diría, con un tonito, refiriéndose a Sergio Massa, ¿no? Diría un amigo, con un tonito psicoanalizado de clase media. Sí, estaría bueno saber si los candidatos han hecho terapia, si han hecho procesos de sanar, si es que tienen que hacerlo, su pasado, traumas. Eso estaría bueno, ¿viste? Y chequear justamente, estamos hablando de un país
hiperpresidencialista, bueno, habría que chequear cómo llega cada uno y también el equipo, no solamente desde, llamémosle la psicología clásica, sino desde el coaching, Sí, capacidad a ver, para formar digamos, equipos, ¿viste? No es solamente... digamos que Massa es un moderado en un país donde a veces se presume que la gente elige a gritones, a violentos y a maniqueos, cuando en realidad las elecciones generalmente la termina definiendo ese voto independiente que uno podría cifrar en ciertos sectores medios de la sociedad, hoy venidos a menos económicamente, pero sí sectores medios en cuanto a lo cultural y en cuanto a sus acervos, sus tradiciones y costumbres, Sí. que eligen candidatos moderados. Massa es un candidato moderado, es un candidato moderado. Sí, Massa un candidato moderado y te diría que se me ocurrió cuando sabía que íbamos a conversar. ¿Vos te acordás de esa película Selig de Woody Allen, El hombre camaleón? Sí, sí, un clásico, un clásico. Un clásico, bueno, quizás parte de los que escuchen no van a saber de qué se trata, esa hermosa película. A mí me encantó, me hizo reír mucho. Pero hay distintas maneras de ser camaleón. O sea, yo lo veo a Massa con un perfil, con rasgos psicopáticos, sin importarle demasiado, o sea, sin tener arrepentimiento, como cuando, por ejemplo, dijo que iba a barrer a los gnocchi y la cámpora, Ujú. y sin despeinarse está al lado de toda la cámpora. Entonces, a Selig yo lo veía más ese tipo de personalidades que han sufrido como abandonos y se camuflan para pertenecer, esa necesidad de pertenecer. Massa seguramente tiene la necesidad de pertenecer, pero más desde un lado a ver dónde me conviene en ¿Dónde me estos conviene? momentos. Claro. Sí, Bueno, viste, esto es muy interesante el punto donde vos das, porque muchos dicen, bueno, un gobernante tiene que tener ese pragmatismo necesario para compasarse a los cambios de época, para entender la situación y apuntar el timón hacia donde, bueno, convenga navegar. Pero otros dicen, no, pará, el político tiene que tener ideales y tiene que defender siempre esos ideales y mantenerse a rajatabla con esos ideales. O sea, Massa puede ser visto como un hábil con cintura o como un promiscuo políticamente, hablando incluso en términos sexuales, digamos. Una persona que hoy está en una relación con uno, mañana está en una relación con otro y pasado va a estar en una relación con otro. sí, por supuesto, él tiene una visión, él se ve presidente, nunca habló de su misión, qué le gustaría ver en Argentina, no lo veo hablando de ese lugar, pero él ha declarado muchas veces, y esto sí es algo que hay evidencia, que él va a ser presidente. Ujú. Y en esa ambición, en ese objetivo que él tiene, es como que no le importaría los medios para llegar, no le importa. Creo que Christian Sanz, un biógrafo, un periodista que investiga, al que no le quisieron publicar el libro, muchos de la biografía no autorizada de Massa, dijo que para ser intendente de Tigre, como que buscaron en dónde podían justamente llegar a ese lugar y eligieron Tigre, ¿viste? Es como que si yo dijera, viste que a mí me gusta la política, a ver dónde puedo andar mejor. Ah, capaz que, no sé, en Santo Tomé, listo, me mudo para allá porque ahí está la papa. Claro, no hay nada producto del azar en la carrera de Massa, todo es planificado. No, es Todo es muy planificado. planificado, sí, sí. La verdad que tiene una habilidad y una inteligencia para moverse muy importante, muy desarrollada. Y lo que sí es como que no se sabe lo que va a hacer. Milei, viste, él dice la primera generación, la segunda generación, la tercera generación de las políticas van a ser. Massa me hace acordar a Menem, en el sentido de si yo digo lo que voy a hacer, No me votan, claro. no me votan, no sabés con la que te va a salir Massa. Claro. Por eso el estilo de Cristina ha sido poner siempre como un segundo más del riñón, viste que Agustín Rossi es más del kirchnerismo, Ujú. más duro. Entonces como que lo ponen siempre para controlar a Scioli, creo que le habían puesto a Mariotto y así. Pero más allá de eso, lo que yo lo veo a Massa una característica, más allá de una etiqueta, es hablándote de la cabeza al corazón. Eso lo hacen los manipuladores. Te Ah, digo lo que vos querés escuchar, no es sincero de mi parte, pero te voy a tocar el corazón para obtener algo que sirva para mis intereses. Ese sí es un rasgo psicopático.
Y después, y esto lo cuesta Christian Sanz, de la misma manera que te dije que estoy a favor de, no sé, cerrar el Banco Central, voy a otro lado, a otra reunión, Ujú. a la media hora y ante otro público porque me conviene a mí, digo lo contrario, ¿viste? Pero Bueno, no es o una sea, cuestión se de, lo puede definir como un manipulador de emociones, en principio, Massa. sí, yo no, me cuesta encontrar un Massa que sea sincero, ¿viste? Ujú. Me gustaría que alguna vez alguien que lo entreviste no esté condicionado y le diga, Massa, o sea, sé Claro, y sincero. que lo No, entrevisten sin temor a los empresarios que lo bancan a Massa, digamos, ¿no? Porque que maneja medios, porque ese es otro tema. Massa generalmente va a los medios, o así no va, no sean de ellos, de estos empresarios, pero son empresarios mediáticos los que los bancan, el grupo que está detrás, si no, no podría seguir con vida, económicamente hablando, Massa, ni políticamente hablando. Claro, nunca se ha visto una entrevista sincera o transparente en ese sentido. no, yo o sea, hay una máscara muy fuerte. Fíjate vos otro detalle. Me enteré ayer escuchando al Presto, que hablaba entrevistó a este periodista Cristian Sanz, que Massa fuma mucho. Ajá. Sin embargo, No, sin embargo, no aparece fumando. no, jamás lo vas a ver con un cigarrillo porque él considera que le trae una mala imagen. Qué interesante, qué Es interesante. interesante porque en ese sentido no sos natural, ¿viste? El que Ujú. es natural y sincero, bueno, ¿qué le importa? Si lo ven fumando, vos sentís esa cercanía y yo con Massa siento como una lejanía, como una distancia que va a medir con un radar qué me tiene que decir para que yo entre y caiga a sus pies. Ujú. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ratifico esto de la utilización de las personas para conseguir sus objetivos o sus intereses propios. Bien. Y no estoy hablando porque creo que alguna vez conversamos acerca de, y vos me lo decías hoy mismo en un audio, de que él estuvo en la UPAU en los años 90 y después creó el Claro, Frente sí, sí, Radical. los jóvenes liberales de la UCD, lo que era la UCD, el brazo juvenil de la UCD, universitario juvenil, exactamente. Claro, viste, una cosa es cambiar de opinión genuinamente. Vos decís, Ujú. a ver, estuve estudiando esto. Massa es como que cambia de opinión según la ocasión, siguiendo la canción del camaleón. Pero para lograr su objetivo que lo tiene en mente y en ese sentido hay que reconocerle una perseverancia eh, que hasta el último suspiro va a luchar por su objetivo y en ese sentido es fuerte psicológicamente. Emocionalmente yo lo veo un tipo sólido. No lo van a tumbar así nomás Ujú. y no se va a deprimir como no es un tipo con tendencia a la depresión, por Bueno, lo que yo veo. Vos fíjate que confiemos, cuando confiemos en ese. Sí, termina, termina. no, vos fijate que cuando Cristina con su dedo elige a Guado de Pedro, Massa ¿qué hizo? No se deprimió, no. Dijo, a ver, ¿qué hago acá? Fue a hablar con los gobernadores, llámenla a Cristina de que están conmigo y tumbó a Guado de Pedro. Y a Cristina, que fue el artífice él de que no vaya por la reelección, no le quedó otra, a ver, le quedaba otra, sostener a Guado de Pedro, pero Cristina también dice, a ver, ¿quién es el más potable? Y la verdad que el más potable es Sergio Massa. Bien, Eh, gracias por este contacto, Alejandro. gracias a vos, Antonio, y por lo de Leda, que me nutre mucho, como siempre, que me mandás cosas para hacer un informe desde lo psicológico también. Gracias, gran abrazo. Abrazo.